Buenos días de nuevo. Vamos a continuar la sesión con Esther López Sobrado, que nos va a dedicar unos minutos a Santiago Montañón y unos grandes panoramas sobre la época y, bueno, algo que luego veremos con Javier Huerta y César Oliva. Advertiros que si no firmáis las hojas de fuera, luego no se puede entregar el diploma, tanto por la mañana como por la tarde, nos dice la universidad. Muchas gracias. Esther. Buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí todas y todos y muchísimas gracias a la Academia por haberme invitado hoy a participar en este curso sobre Santiago Montañón. Me hace inmensamente feliz porque Santiago Montañón, a quien tuve la suerte de conocer, aunque fue ya en su última y peor etapa, es un ser al que llevo dedicando pues los últimos casi 30 años de mi vida, ¿no? Y que acaba siendo alguien para mí realmente muy querido. Eduardo me sugirió que hablase sobre las pasiones de Santiago Montañón, que es el título de un libro que publiqué en 2007 y que después del verano, en otoño, va a volver a ser editado, pero revisado, ampliado y mejorado en la editorial Renacimiento, y que os lo digo por si realmente os interesa, porque digo que él es un ser absolutamente especial. Me hace mucha ilusión también que este curso sea aquí en Santander, porque Santander es la tierra de Santiago Montañón y es una tierra profundamente querida por él. Santiago Montañón le define maravillosamente bien, como antes ha comentado César, Fernando Fernán Gómez, que dice de él que es un hombre leal, inteligente, libre, generoso, ingenioso, entrañable, apasionado, rebosante de amor y amores, un amor y unos amores a los que él, fiel a su modestia, llama amistad. Santiago Montañón fue escenógrafo, fue actor, director, escritor, dibujante, pintor, figurinista, ilustrador, y fue un magnífico conversador y un extraordinario ser humano, conocido por su gran amistad hacia un montón de gente que hoy para nosotros es súper importante, ¿no? Cuando me planteé escribir el libro, él es un ser apasionante y apasionado. Es apasionado porque hasta prácticamente el momento de su muerte es un hombre que le sorprende siempre todo, le sorprende la vida y tiene esa mirada de sorpresa que caracteriza a los niños y a los jóvenes y que luego, desgraciadamente, tendemos a ir perdiendo a lo largo de nuestra vida y que él no perdió jamás, ¿no? Bueno, pues me planteé que quería escribir un libro como si fuera una especie de obra de teatro. Es decir, me interesaba el personaje de Santiago Montañón, que es apasionante, como decía, pero me interesaba también hacerlo como cualquier obra de teatro, plantear unas escenografías, las escenografías vitales por las que había transitado él y llenarlo de personajes, actores, que es toda la gente a la que él conoció. Y sobre todo me interesaba porque quería de alguna forma reflejar esa época maravillosa de la generación del 27 o generación de la República, generación del cambio, como lo queramos llamar, edad de plata, etcétera, ¿no? De la que Santiago Montañón es uno más. Y les leo simplemente el comienzo del prólogo de Benjamín Prado en el libro, que dice: en la mejor y más esperanzadora España que ha conocido la historia, aquella que fue de mediados de los años 20 del siglo pasado hasta la Guerra Civil, Santiago Montañón fue un arquetipo perfecto de una época en que todas las personas excepcionales llevaban más o menos la misma vida. Una existencia en la que mezclaban la fe en la cultura, la exaltación de la amistad, el cultivo de la felicidad y el deseo de tener una conciencia civil que ayudara a lograr un mundo más justo y más libre. La primera escenografía, que se correspondería con la infancia de Santiago Montañón, que nace en 1903, nace muy cerca, en la calle Castelar, y es muy gracioso porque él cuenta que en aquellos momentos, en Puerto Chico, las casas no llevaban números, los bloques de casas no tenían números, sino que tenían la inicial de las personas que vivían allí. Entonces él vivía en la O de la calle Castelar, en la O de Montañón. Él nace, es el cuarto de una familia de 7 descendientes, en el que él ocupa el número 4 y está en medio de
3 hermanas mayores que él y 3 hermanas menores. Fue un hombre siempre rodeado de mujeres excepcionales desde su infancia y hay una cosa curiosa que creo que a lo largo de la vida de Santiago Ontañón él ha estado vinculado a casas maravillosas desde su más tierna infancia. Le vemos aquí de pequeño, él está en el centro vestido de marinerito, que era uno de sus trajes más habituales de pequeño, con sus hermanas. Y aquí vemos el Palacio del Sedo, en Pámanes, es un palacio barroco magnífico que hoy alberga una estupenda colección de arte. Bueno, pues había sido comprado recientemente por un amigo del padre de Ontañón y aquí pasaba gran parte de sus veranos en la infancia, rodeado siempre de gente. Es algo que es una constante y lo vamos a ver a lo largo de toda su vida, ¿no? Rodeado de gente divertida, de gente que se disfrazaba, que conversaba. Siempre está con sus hermanas, amigos de sus hermanas, el novio y futuro marido de una de sus hermanas. Y de Santander se traslada a la familia a Madrid y Ontañón, que tenía un sentido del humor extraordinario, dice que se sorprendió cuando llegó a Madrid porque de repente llegó a Madrid y todas las casas eran edificios. Y de Madrid él quiere ser artista, quiere ser pintor. Él no tenía ni idea de lo que era una escenografía, ni pensaba ser escenógrafo, y entonces hace lo que hacen todos los que sueñan con ser pintores, se traslada a París, va con su madre y con su hermana mayor, va en 1920 y permanece por 7 años. En esos años 20 en los que París era una ciudad maravillosa, una ciudad llena de personajes interesantísimos, todos los que tenemos en todos los libros de texto, de arte, de literatura, etcétera, eran amigos en esos momentos de Santiago Ontañón, ¿no? Y cuando va a París, visita, o sea, tenemos que imaginarnos siempre a Santiago Ontañón como ese maravilloso conversador que conoció las casas y los cafés más emblemáticos y magníficos de nuestra historia de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Aquí tenemos algunos de esos cafés míticos como Le Celet, como Le Dôme o la Closerie des Lille, que visitaba él con frecuencia, y ahí conoce y se relaciona, aparte de con todos, con escritores hispanoamericanos, pintores franceses o de cualquier otra nacionalidad, y españoles, entre los que se encuentra Francisco García Lorca, el hermano de Federico. De hecho, Santiago Ontañón conoce a Federico mucho antes de conocerle personalmente, porque le conoce gracias a Paco García Lorca, ¿no? Y claro ejemplo de esa amistad es este guas que le regala Ontañón, que está dedicado para Francisco García Lorca por los meses inolvidables de París, Ontañón. Participa en el retablo de Maese Pedro con otros artistas y conoce a Buñuel. Ahí arranca la extraordinaria amistad que le une a Buñuel. Ontañón hace este retrato ya en España de su amigo Buñuel y nos cuenta a través de sus memorias lo divertido, lo bien que se lo pasaban, lo mucho que se reían, los juegos que hacían, donde Buñuel les invitaba a sus amigos a que representaran películas. Y como Buñuel era una de las economías más saneadas, con bastante diferencia en París, les invitaba a un Manhattan, que era algo que habitualmente ellos no se podían pagar. Ontañón dice que eran Paco García Lorca y él los que generalmente ganaban siempre. Y ese joven, después de estar 7 años formándose en París, conociendo ese mundo maravilloso en el que ha cambiado, bueno, se ha dedicado a ilustrar y ha empezado a ser escenógrafo, nos cuenta que de una forma absolutamente accidental aparece la escenografía en su vida y dice, desde el momento en el que llegó para hacer las escenografías de un ballet de Kniazev, él se da cuenta que no va a poder dejar en su vida ese trabajo, que, insisto, no era una profesión a la que él pensaba dedicarse, ¿no? Y este es el joven que vuelve a España, vuelve a un Madrid que no tiene en principio mucho que ver con el París que él ha dejado, con el bullicioso París, se relaciona con la generación del 27, será Regino Saiz de la Maza quien le presente a Federico García Lorca, se relaciona con Alberti, con Buñuel de nuevo, la residencia de estudiantes, y estas mujeres magníficas, las conocidas hoy como las sin sombrero, entre las que se encontraba Margarita Manso o la mítica y transgresora Maruja Mayo, ¿no? Esta es Margarita Manso,
aquí tenemos un retrato hecho por Ontañón, que yo creo que es un retrato de Margarita Manso, y conoce a Federico, y a partir de ese momento su vida cambia. Antes decía Luis que cuando entraba Federico en un espacio se llenaba de focos la sala. Lo mismo dice Santiago Ontañón, dice que era un ser extraordinario, un ser magnífico, un ser de luz, y con él visita a diario la residencia de estudiantes, la habitación de Lorca, es uno de los lugares de encuentro en el Madrid de los años 20-30, y con él, lógicamente, participa en la barraca, no podía ser de otra forma. Entonces, hace la escenografía y los figurines de la Cueva de Salamanca en el 32 y al año siguiente de la tierra de Álvar González. Y estos son algunas de esas múltiples escenografías. Las casas que él visita a diario son, arriba tenemos la residencia de estudiantes donde están sus amigos, la que es frecuentada también por Pepín Bello, que según Ontañón era como el aglutinante de todo ese grupo de la residencia de estudiantes, la Casa de las Flores de Neruda debajo, pero hay más casas que visita, la Casa de los Morla Lynch, la Casa de los Alberti, de María Teresa y de Rafael, la residencia de estudiantes, la revista de Occidente, donde asistía a las tertulias de Ortega, y algunos de los emblemáticos cafés, que eran muchísimos los que él visitaba, pues ahí tenemos la Granja Elenar, el Café Lión, Lión d'Or, muchísimos más que nos muestran el Madrid de esos años de la República, ¿no? Y Santiago Ontañón había aprendido a ilustrar, y es muy divertido cómo lo cuenta. Dice: yo me fui a París convencido que las mujeres eran como las pintaba Julio Romero de Torres, pero llegué allí y descubrí que las mujeres no eran así, que tenían unos cuellos larguísimos, y aprendí a pintarlas, ¿no? Y entonces estos son algunos de los dibujos que él hace en París, y luego, claro, él llega, hemos dicho, en el 20, bebe de lo que es el Art Deco, y eso lo vuelve a España y hace un montón de portadas e interiores de La Esfera, donde aparecen esas mujeres que él descubre en París, que son esas mujeres de cuellos largos, ¿no? Ilustra también una serie de libros como Las mujeres del Quijote, de Concha Espina, de César González Ruano, el de La vida de Unamuno. Y es curioso porque aquí se autorretrata, a ver, creo que es... sí, bueno, no sé, no sé controlar esto, pero aquí aparece Ontañón en primer término, porque casualmente, independientemente de que conoció más veces a Unamuno, le conoció en París, en ese momento tan cortito en el que Unamuno pasa camino de Hendaya y está muy poco tiempo en París, pero coincide. Y él recuerda que le escuchaba las conversaciones y que un día se atrevió a hacerle un pequeño dibujo, un pequeño retrato, y que le gustó a Unamuno. Hace las ilustraciones de Mío Cid Campeador, de Vicente Huidobro, que se convierte en un amigo fraternal desde el primer momento. Yo creo que son posiblemente el libro más interesante de los que ilustra, por la plástica que aparece, que es una plástica bastante moderna, y por la cantidad, además, de ilustraciones que hacen, tanto en color como en blanco y negro, ¿no? Luego hace también ilustraciones para Norte de Luis Amado Blanco, Marcha atrás de Samuel Ross, 12 cuentos y una explicación de Lula de Lara, y retratos de amigos suyos como Regino Saiz de la Maza o María Teresa Alberti. Guas en la línea de la modernidad en esos momentos. A la izquierda vemos esas resonancias de la pintura metafísica o de la pintura surrealista o de la nueva, cercano a la nueva objetividad, bodegón tan moderno. Y este Guas es yo creo que es un personal retrato de la Argentinita. La Argentinita fue otro de sus grandes amigas. Él hizo la escenografía de las calles de Cádiz para ella, y luego les unió una gran amistad no solo con ella, sino con Ignacio Sánchez Mejía y con toda esa, decía, generación magnífica de la guerra, de la República. Hay dos
fotografías que creo que son dos fotografías absolutamente emblemáticas que nos muestran a toda la cultura de ese momento, toda la cultura de los años 30, todos esos intelectuales de cambio en las que está él, aparte de que hay amigos como pues, Buñuel, María Teresa León, Alberti, Miguel Hernández, Cotapos, bueno, y aquí, bueno, si soy capaz de atinar, y aquí tenemos en primer término a Santiago Ontañón. Es una foto tan emblemática, este es el banquete en homenaje a Hernando Viñes en enero del año 36, que Equipo Crónica le dedica, hace este cuadro que en el telegrama, donde aparecen recogidos todos los personajes, los nombres de todos los que están ahí, y en el telegrama ponen: nuestro deseo sería estar junto a vosotros esta noche, desde aquí os recordamos. Me encanta este cuadro porque eso es lo que yo he sentido preparando el libro, transitando los espacios que conoció Santiago Ontañón. Me he muerto de envidia, me encantaría haber podido vivir esa época, haber conocido a esa gente, haber estado calladita en cualquiera de los cafés escuchándoles, y entonces me muero absolutamente de envidia. Y la otra fotografía es el banquete ofrecido a Luis Cernuda, que está ahí en el centro, tras publicar La realidad y el deseo el 29 de abril del 36. Ontañón, bueno, ahí están todos, Lorca, Alberti, Neruda, Bergamín, María Teresa, y aquí, este de aquí, que echa la cabeza para atrás, es Santiago Ontañón. Esta foto tan claro ejemplo de felicidad es difícil entender que poco después estallaría una contienda que arrasaría todo este intento de cambio, acabaría con muchos de ellos físicamente, porque fueron asesinados, y a los demás se los llevó el viento del exilio. Entonces me parece terrible, también me hace mucha ilusión ver muchas caras jóvenes escuchándome, porque una de las cosas que me parecen más tristes de esto es que estos magníficos intelectuales españoles que tuvieron que partir para el exilio han dejado su obra fuera de España y han sido robados. Fueron robados en ese momento para las generaciones y han sido robados posteriormente para las generaciones siguientes. No aparecen sus nombres en los libros de texto, no aparecen sus nombres en ningún sitio. Por eso me parece un lujo realmente que Santiago Ontañón esté estos días en Santander, porque Santiago Ontañón hace unos escasos años fue el centenario de su nacimiento. Yo intenté que se celebrara de alguna forma y no lo conseguí. Entonces, por eso me parece tan importante que estemos hoy aquí, ¿no? Llega la Guerra Civil y la Guerra Civil vuelve a transformarnos esa escenografía, volvemos a tener unos nuevos personajes que ya estaban en la escena anterior, ¿no? Pero que son sobre todo los Alberti y especialmente María Teresa. Con María Teresa, Santiago Ontañón hace escenografías, él es uno más de la Alianza de Escritores Antifascistas, prepara escenografías, trabaja y hace ilustraciones para el Mono Azul, para el Teatro de Arte y Propaganda, hace las escenografías, hace carteles, etc. María Teresa contaba que tenía sobre su mesa un retrato de Santiago Ontañón que se estaba como secando el sudor, y era porque Santiago le decía: María Teresa, es que me matas a trabajo, es increíble, estoy todo el día haciendo diferentes actividades contigo. No sé si he comentado que la fotografía anterior son Santiago Ontañón haciendo de Don Perlimplín y María Teresa haciendo de Belisa. Quizá de este momento la obra, porque luego al principio parece como, o sea, a veces, o por lo menos hablo por mí, a mí me resulta difícil imaginar que un país que está en guerra la escena pueda seguir funcionando y que pueda haber teatros, etcétera. Bueno, pues así fue. Durante un tiempo había teatro en Madrid, pero después las cosas se complicaron y entonces decidieron crear las guerrillas de teatro. María Teresa, Edmundo Barbero, Santiago Ontañón, y llevaron las obras al frente, ¿no? Y esta es la escenografía, un boceto escenográfico de Numancia, que posiblemente es de Numancia de Cervantes, en una adaptación de Alberti, que posiblemente sea una de las obras más importantes que se llevaron a escena, una de ellas. Ontañón también, para las guerrillas del teatro,
escribe textos, escribe el bulo, escribe el saboteador, que en este curso vais a poder asistir a representación o lectura dramatizada, etcétera, que son además unos planteamientos bastante modernos, no solamente como escena social, sino las escenografías que él proponía, etcétera, ¿no? Sigue ilustrando algún libro, que es un libro homenaje al año del asesinato de Federico, y que es un libro escrito por Antonio Aparicio, su amigo, y él, de memoria, hace este retrato de Federico García Lorca, vilmente asesinado en Granada. Ontañón va a Valencia, y de Valencia ya en el año 39 pensaba irse para Francia, pero resulta que no puede coger el barco y tiene que volver a Madrid, y una de sus hermanas le consigue asilarle en la embajada chilena en Madrid. Y en la embajada chilena en Madrid permanece por año y pico con otros 16 asilados como él. Es una de la vivencia posiblemente más dura y más traumática, independientemente de la guerra, que vivió Santiago Ontañón, ¿no? Y durante ese tiempo que está ahí, siguen trabajando en el mundo de la cultura, hacen diariamente un periódico que se llama El Cometa, que lo acabaron quemando por miedo a las represalias, y hacen 30 números únicos de la revista Luna. Una revista que está en Chile, que yo fui en Santiago de Chile, que fui en el año 90 a buscarla y que me emocionó profundamente. Quizás sea muy fetichista, pero poder estar acariciando ese papel que sabía que ellos habían mecanografiado por las noches, porque decía que el día no les pertenecía, que el día estaba en manos de los fascistas y que por la noche podían soñar y podían imaginar una vida mejor. Y todos esos 30 números han sido ilustrados por Santiago Ontañón, independientemente de que también hay textos escritos por Ontañón, ¿no? Él no solamente hace todas las portadas, sino que hace interiores en color, a plumilla, etcétera, ¿no? Y aquí he puesto la portada de la Luna número 1 y de Luna número 30. Y en las dos la protagonista es Anfistora. Anfistora es un personaje, una mujer literaria que había sido creada como una especie de broma por Federico, que contaba que una vez a una de sus criadas de su casa la llamó Anfistora, y a partir de ahí se creó una historia muy, muy divertida y la llamaba la Anfistora de Granada, y ellos decidieron, Santiago y Federico, pensar cómo era esa Anfistora, y Santiago le dio color siempre. Y entonces tenemos aquí Anfistora sobre un lecho de rosas, y la última, Anfistora en su lecho de rosas despertando de un sueño de 30 lunas. Aquí otra vez Ontañón, que es una cosa que le gusta mucho, se autorretrata, si puedo pararlo, en este espejo. Tenemos otras portadas más modernas o con ese aire surrealista, de nuevo otra vez Ontañón con los ojos cerrados, aquí en esta noche de luna llena, con ese caballo cruzando, saltando las montañas. Y este es el equipo redactor de la revista Luna, ¿no? Eran 17 los asilados, pero de esos 17 ellos son los que componen tanto El Cometa como Luna. A Aurelio Romeo, su hermano Julio, José Campos, Antonio Lezama, Pablo de la Fuente, Antonio Aparicio, Edmundo Barbero y Ontañón. Cambiamos de escenografía, consigue salir de la embajada y viaja a Santiago de Chile, donde está durante una temporada. Entonces, en Santiago de Chile la escenografía va a ser diferente, y también va a aparecer un personaje nuevo, que es Margarita Xirgu. Margarita Xirgu estaba dejada del teatro, viviendo allí, y entonces cuando llega a Santiago Ontañón la recupera para el teatro, y tanto Margarita como Edmundo Barbero, que va con Santiago Ontañón y Ontañón, consiguen dirigir el Teatro de la Municipalidad en Santiago de Chile. Y vamos a volver de nuevo a ver esas casas míticas en las que frecuenta Ontañón. Esta es la casa de Huidobro, de Vicente Huidobro, en las bodegas Santa Rita, que es un vino chileno bastante importante, y que es la hacienda familiar, que es donde es recibido Santiago Ontañón. Santiago Ontañón llega a Valparaíso y le recibe aquí. Y otra casa mítica, que es Isla Negra de Neruda.
A mí, personalmente, de todas las casas de Neruda que hay en Chile, Isla Negra me parece que es especial. Y quizá me parezca especial porque yo ya sabía que ahí, cuando yo visité Isla Negra, yo sabía que aquí había estado Santiago Ontañón. Y sabía lo que contaba Santiago Ontañón. Sabía que él llegaba con su mujer Nana, esperando pasar un fin de semana ellos solos, y de repente descubrían que Pablo Neruda les había dejado la llave no solo a ellos, sino a muchos más amigos. Y de repente la casa se llenaba de humos, se llenaba de conversaciones, se llenaba de risas, y volvemos a ver otra de esas casas que son comunes a Ontañón, que no sé muy bien si es que esas casas son realmente maravillosas o especialmente son maravillosos los que están en esas casas, ¿no? Y recupera a Margarita Xirgu, aquí la vemos en la casa de Bernarda Alba. Estas son otras escenografías que hizo. Viaja a Argentina, está en contacto con los Alberti, recuperan Numancia, hace no solamente esto lo montan en Uruguay, no solamente hace las escenografías, sino que también hace los figurines, etcétera. Aquí aparece la figura de España como esa mujer especial, como si fuera una especie de dama de Elche, la repercusión que tuvo en la prensa de la época. Y otra vez volvemos a los bares. Llegan los exiliados allí y de repente descubren que en Santiago de Chile no hay lugares para hablar, no hay lugares para tomar tapas, y entonces lo montan. Y montan el emblemático Café Miraflores, que es un café increíble en Santiago, lleno de todos ellos. Santiago hace las caricaturas de gran parte de los que están allí a diario, como estas son algunas de ellas. Otros amigos hacen la decoración, otros hacen los muebles, y es el lugar por el que desfila todos los exiliados que aparecen por Santiago de Chile, y ellos a diario. Es más, ellos introducen novedades, introducen las tapas que no lo conocían, introducen los churros, ese tipo de cosas que en Santiago no se conocían, los introducen los exiliados españoles. Y aquí le vemos, porque luego viaja por Uruguay, va a Perú, en Perú ocupa una cátedra de escenografía, y aquí le vemos trabajando en Perú, y ese es uno de los retratos de uno de sus amigos, de Arturo Lorenzo. Cambiamos también de personaje. Nana Bell. Nana Bell, yo lo llamo un amor que traspasa tiempos y lejanías. Yo sabía que Santiago Ontañón se había casado en Chile, sabía que su mujer era Eliana Bell, que era una mujer de la cultura santiaguina y amiga también de Neruda y de otra serie de escritores y artistas, etcétera. Pero sabía que esa relación se rompió. Yo llegué a Chile buscando la revista Luna y de repente me encontré algo que es uno de los mayores regalos que me ha podido dar mi trabajo sobre Ontañón. Y encontré las cartas que Santiago Ontañón le dirige a Nana en los años 80. Ellos se separan en 1950. Santiago Ontañón fue una tumba, jamás dijo por qué, jamás dio un reproche, ni se lo contó a sus amigos. No sabemos qué es lo que ocurrió, sí que sabemos que fue algo traumático, que de hecho Nana había perdido un bebé que esperaban los dos con mucha ilusión. No sabemos si eso fue una de las causas. Bueno, lo cierto es que el matrimonio se rompe, ella se vuelve a casar, él vuelve a España para poner kilómetros de distancia por medio, que era una cosa que hacía con frecuencia cuando tenía algún problema amoroso. Y resulta que en los años 80 una amiga le dice que Nana se ha quedado viuda. Y entonces él escribe a Nana unas cartas de amor de un hombre de 80 años que son absolutamente maravillosas. Algo más maravilloso todavía, yo solamente conocía esas cartas, pero ahora, recientemente, gracias a la familia de Santiago Ontañón, que amablemente me las han permitido consultar, tengo alguna de las cartas de vuelta, alguna de las cartas que Nana le devuelve a Santiago, ¿no? Este es un retrato de Nana, hecho por Santiago Ontañón, y voy a leer un simple párrafo de una de las cartas, porque Santiago Ontañón no es bobo, no es un señor que a los 80 años haya perdido la cabeza y que le escriba cartas como si fuera un adolescente, sin más. Él es consciente de en qué momento de su vida están los dos, ¿no? Y en una de sus cartas le dice: mi deseo, mi único clavo de salvación para el epílogo de mi vida es el poder volver a hablar contigo, a escuchar tu temblorosa voz de religiosa amiga de Mariana Pineda, ¿recuerdas? Y charlar
y reírnos y comentar y aclarar causas, aunque en ellas haya atenuantes y agravantes de los cuales podremos hablar sin reproche e injurias. Vivir unidos, gozando de lo que todavía podamos gozar y emocionarnos con las mismas cosas. No te preocupen los años, las canas y las arrugas. Ten en cuenta que todos tenemos canas y arrugas y que todas esas decrepitudes dan dignidad. Lo más importante es llevar una luz dentro que ilumine los ojos. Y es que es maravilloso cuando encuentras las cartas, porque como Muñoz Molina dice que las cartas conservan, es como una burbuja de tiempo en presente. Ha podido pasar el tiempo, pero cuando tú encuentras una carta que a lo mejor escribías de pequeño, vuelves a tener 10 años en esa carta, o vuelves a tener 20, o vuelves a sentirte en ese momento exacto en el que escribías al chico que te gustaba y que incluso habías olvidado ese sentimiento. Pues eso es lo que ocurre en estas maravillosas cartas de Santiago Ontañón. Vuelve allí, vuelve a España en los años 50, claro, vuelve un poco por la puerta de atrás y la España que se encuentra no tiene nada que ver con la España que él había dejado en el año 36, no le gusta, pero bueno, él sigue haciendo lo mismo que hizo siempre, hablar con sus amigos, trabajar en el mundo del teatro, hacer escenografías teatrales, porque él decía que le apasionaba y que además el teatro te mantenía en candelero, y hacer cine. Es el gran secundario de los años 60-70, trabaja en muchísimas películas y de hecho, bueno, aquí le vemos en algunas películas del comienzo, esta es Los Claveles, digo, para saber que es algo que ya le venía de antes, de Los Claveles, antes de ir al exilio. Aquí es Una mujer en peligro y estas son ya a su vuelta, con Orjas y Catalina Bárcena en Adiós Mimi Pompón y este es en Mar Brava. Pero para mí las dos interpretaciones por excelencia de Santiago Ontañón son el personaje de Corcuera en El Verdugo y en Varietés de Bardem, que él hace de escenógrafo. Es un papel que a mí me gusta mucho, ¿no? Y luego estas son algunas de las escenografías que conserva la familia, escenografías teatrales o de cine, porque también fue el ambientador en algunas películas. Este es otro amor. Nélida Romero es una mujer en el último momento de su vida, pero es curioso porque Alfonso Orueta, el sobrino de Ontañón, me decía que él llegó a creer que se casaban y la llamaban tía Nelly, pero yo creo que en el fondo era un amor tibio porque Ontañón seguía enganchado a Nana Bel, que en estos momentos yo creo que ya casi la escribía, y además creo que son dos mujeres que se parecen físicamente. Sí, ¿verdad? A Santiago Ontañón le encantaban las mujeres del teatro. Estuvo enamorado platónica o realmente de un importante número de mujeres y de forma platónica estuvo enamorado de esta mujer, de Esperanza Roy, que fue una mujer que en los últimos años de su vida iba a diario casi Santiago a representaciones de Esperanza Roy y me contaba Esperanza que todo era la época en la que se hacían las dos sesiones en un día. Entonces, en el descansito del medio que comían, llegaba siempre Santiago y contaba anécdotas. Y entonces era como Serezade, tenía engatusados a todo el equipo y algún día, si llegaba tarde, le decían, Esperanza, pero hoy no viene Santiago. Entonces, bueno, Esperanza habla maravillosamente bien de Santiago Ontañón. Es una cosa muy curiosa, no sé si lo he dicho, pero a todas las personas que he conocido mientras investigaba sobre Santiago Ontañón, no conozco a nadie que le haya puesto regular. Nadie. Todo el mundo ensalza la maravillosa persona y el extraordinario ser humano, lo divertido que era Santiago Ontañón. Otra casa mítica, también al final de su vida, que es Villamadrid, en Calpe, que es a la que va él con Alberti, era el suegro de una sobrina suya. Y solía ir con sus amigos, y lo mismo, encadenaban historias, se disfrazaban, reían, cenaban, se lo pasaban genial. Los últimos años de su vida le dicta a José María Moreiro, que está aquí, unas memorias que se publican en el año 80 y algo, y esta es la presentación de las memorias. Santiago Ontañón ya está realmente mayor, Alberti, su gran amigo, con el que está con muchísima frecuencia, y tenemos otra cosa de su última etapa, que son todas estas escenografías que afortunadamente Antonio el bailarín conservó a lo largo de su vida. Creo que me estoy pasando de tiempo, pero voy a acabar simplemente. Esta es un telón de fondo que parece como algo súper fantástico, un balcón que sale volando, ¿no? Bueno, pues voy a acabar con unas palabras de Santiago Ontañón
que hoy aquí en Santander me parece maravilloso poder leer porque es su pasión por Santander, ¿no? Dice: no por haber vivido en París olvidé nunca mi tierra santanderina, ni lo haría durante mi exilio en América. En uno y otro lugar, Santander venía a mi memoria en forma de imágenes concretas y dulces, aunque ya lejanas. Santander seguía siendo para mí el mar, lo primero que recuerdo que vieron mis ojos. El mar y aquel puerto como el que he visto pocos entre los de su tamaño. ¿Acaso por aquel colorido físico y humano que tenía y por eso se ha dado en llamar ahora background? Por aquel entorno natural hoy en parte estropeado. Aquella belleza de los días de viento con viento sur, en que el aire se tornaba transparente y por encima de Peñacabarga se divisaban los montes de Pas. Era para mí inigualable. A mí los cuadros de Patinir siempre me han recordado aquellos fondos de la Vega de Pas. Y Santander era para mí aquella brava boca de puerto por donde llegaban las traineras de los pescadores a la caída de la tarde, remando a todo trapo, como en una auténtica regata, porque el que primero llegaba al puerto era el que ponía el precio. Los días de viento, que eran bastantes al cabo del año, resultaban una fiesta para nosotros los chicos. Primero, porque el interior de la bahía se ponía como las galernas de Salgari. Ante aquellas olas y aquellas montañas de agua tenían que reforzar las amarras de los barcos. Luego, porque era frecuente ver volar, como si fuera una hoja de papel, una chimenea de ladrillo o un mirador de cristal. Y esos son espectáculos que divierten a la malvada chiquillería. Y ese chiquillo que veía volar aquellos balcones es el chiquillo que muchos años, muchas décadas después, hace este boceto de un telón de fondo. Y sí que me gustaría que este curso de verano no fuera un punto y final, sino que sirviera como una especie de resorte para que la voz de Santiago Ontañón no deje de oírse nunca, porque es un ser magnífico, es un ser de luz, que es un exponente de una de las épocas más maravillosas y envidiables que se han vivido en este país y que creo que debe retornar a las nuevas generaciones. Muchísimas gracias.